decía ayer, vamos a agregar algunas consideraciones adicionales. En este caso, la presentación, vuelvo a poner la ley de Ohm, y sobre todo las leyes de Kirchhoff, la sumatoria de corriente igual a cero, la sumatoria de corriente siempre igual a la total. Eso lo habíamos visto. Y obviamente parámetros del análisis nodal que habíamos visto y la ley de tensiones de Kirchhoff, que es la sumatoria de voltaje igual a cero, solo para recortatorio. Bien, en este caso vamos a explicar lo que es divisor de tensión y divisor de corriente. En este caso, si ven, dice recurra a la división de tensión para determinar BX en el circuito de la figura. Esto es importante porque está pidiendo no una solución normal, sino que hacerla por división de tensión siempre y cuando pueda. Como ya habíamos visto, de la primera consideración importante es que la división de tensión implica que el circuito esté estrictamente en serie. Por lo tanto, estas dos resistencias que están en paralelo me estorban para poder hacer lo que yo necesito para el divisor de tensión. Por lo tanto, estas dos resistencias voy a sacar un equivalente. Aquí, si ustedes ven, ya está la respuesta. Es un circuito de ejercicio del libro, práctico, pero sencillo, ¿no? Bien, en este caso, para ver el concepto, entonces nos acordamos para que un circuito esté completamente en serie, así como está, decimos si quiero encontrar el voltaje de 2, como dice ahí, entonces digo la resistencia donde está que vaya el voltaje, entre la suma de las dos resistencias por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar B1, entonces el voltaje donde quiero hallar la resistencia, en este caso R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Y si el circuito está estrictamente en serie, ahí dice que generaliza la red de la figura 324 mediante la eliminación de R2 y de la sustitución de la combinación de serie R2, R3, Rn. Entonces tenemos un resultado general de la división de tensión con n resistencias en serie. Si queremos hallar el voltaje en la resistencia K, entonces sería la resistencia K entre suma de toda la resistencia por el voltaje de la fuente. Y vamos a hacer esto, por lo tanto, lo primero que hacer es estas dos resistencias equivalentes, vamos a hacerlas. Ahí ya está hecho, pero igual es necesario ponerla. Sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, las dos ohmios, y esto me queda igual a 1 sobre 5. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 es igual a 5 ohms. Teniendo eso, entonces ya nos queda el circuito así como está en este lado. El circuito va a quedar exactamente aquí, va a tener la fuente de voltaje, las tres resistencias, la de 2, la de 3 y la de 5. Ahora, yo quiero hallar la resistencia, el voltaje BX en la resistencia de 2 ohms. Entonces digo, como ya había mencionado, el voltaje donde, la resistencia donde quiero hallar el voltaje, la resistencia de 2 ohmios sobre la suma de todas las resistencias, la de 2, la de 3 y la de 5 ohms, que es el circuito equivalente que tenemos aquí a la izquierda abajo, multiplicado por el voltaje de la fuente, que sería en 10 volts. Teniendo eso, obviamente no podemos hacer el proceso normal, que ya lo voy a hacer para que vean la diferencia. En ese caso, permítame, va a ser 2 sobre 10 por 10, aquí no necesito calculadora, serían 2. Y por lo tanto ya tengo el divisor de voltaje. Pregunta, Juan.
Bien, ahora eso sería un paso sencillo, la resistencia equivalente va a ser la misma y todo lo demás. Si yo quiero hacer esto mismo, pero por hacerla de manera normal como lo he hecho hasta ahorita, entonces primero tendría que hacer la malla. Sería menos 10 voltios más 2i más 3i más 5i igual a 0. Esto me quedaría entonces 10i igual a 10 voltios. Y va a ser igual entonces a 10 sobre 10 y eso me queda igual a 1 amperio. La corriente I va a ser igual que está en serie en el circuito de abajo, no en el circuito de arriba. Acuérdense, estas dos corrientes es diferente a la que pasa por acá. En este caso, por la resistencia de 2, la de 3 pasa 1 amperio. Teniendo eso, entonces el voltaje Vx está dado por entonces la resistencia de 2 ohmios por I. En este caso va a ser entonces 2 ohmios por 1 amperio. Y eso obviamente me queda a 2 voltios. O sea, el voltaje Vx es lo mismo, es 2 voltios. Y si ven, el proceso con poquita resistencia es más rápido haciendo el divisor de voltaje que haciéndolo de manera normal que está a la izquierda abajo. Preguntas. Preguntas. Bien, aquí es importante para fines de examen que si dice encontrar cualquier parámetro por divisor de voltaje, se tiene que hacer de esa manera. No se permite, obviamente, otro procedimiento que la respuesta está mala. Esté buena, pero en ese caso tiene que ser por divisor de voltaje. Bien, sigamos. Y en este caso vamos a explicar el divisor de corriente. Para el divisor de corriente necesito la corriente de la fuente, que muchas veces está dado por el voltaje, o por alguna fuente de corriente que está lineal. Igual, decimos, quiero hallar la corriente I2, entonces digo, la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las dos resistencias multiplicada por la corriente de la fuente. Igual, si quiero hallar I1, es la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente. En el caso de que vaya la I en un circuito en paralelo de N resistencia, entonces digo, hallo los recíprocos de cada uno de los valores y así encuentro el valor de uno de ellos. En este caso es un poquito diferente porque tendría que hallar el recíproco de todo. Bien, en este caso vamos a explicar lo mismo. Si tenemos 1 sobre 10 ohmios, la misma resistencia, más 1 sobre 10, que es exactamente el problema, el mismo problema queda 1 sobre 5 ohmios, y eso me queda la resistencia equivalente igual a 5 ohmios. Teniendo eso, tenemos el voltaje aquí, pero en este caso, como yo no tengo la corriente de la fuente, necesito hallarla, que es esta corriente de aquí. A esta corriente le llamo I, pero a esta corriente que quiero hallar le llamo IX. En ese caso, la corriente tendríamos que hallar la malla necesariamente menos 10 voltios más 2i más 3i más 5i
igual a 0. Esto me quedaría 10i igual a 10, o sea, I igual a 1 amperio. En este caso lo voy a dejar de esa manera. Necesito la corriente de la fuente para poder encontrar por divisor de voltaje la corriente IX. Bien, si aplico el divisor de corriente, perdón, sería la resistencia por donde no pasa la corriente. En este caso, como las dos resistencias son iguales, entonces obviamente ahí tenemos que tener cuidado. 10 ohmios sobre 10 ohmios más 10 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y obviamente eso me queda 10 sobre 20, es exactamente la mitad, entonces me queda 0.5 amperes. El divisor de corriente en este caso es 0.5 amperes. Bien, vamos a hacer otro ejemplo porque este en apariencia no se ve porque tenemos exactamente la misma resistencia. Pregunta, ¿eso sería el divisor de corriente y el divisor de voltaje? Estrictamente como temas, ya básicamente cumpliríamos los requerimientos del primer parcial. Déjenme ver, solo anotar, vamos a ver las consideraciones de... Bien, como temas del capítulo 3 lo vamos a poner ahorita. Vamos a salirnos un poco de la presentación, solo un momento. Vamos a volver a seguir con esto, solo para que vean. Vamos a poner, este es el libro de texto, pero la octava edición, y aquí están los temas del capítulo 3. Si ven, leyes de corriente de Kirchhoff, ley de voltaje, análisis de circuitos básicos en serie y en paralelo, combinación de fuentes en serie y paralelo, simplificación de combinaciones de resistencia en serie y paralelo. Esto vamos a seguir haciendo más problemas, división de tensión y división de corriente. O sea, básicamente como temas para los cuales necesitamos el primer parcial ya está dado todo, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es práctica. Bien, el siguiente ejercicio, igual tengo encontrar el ejemplo por división de tensión y divisor de corriente. De lo primero, estas dos para el divisor de tensión, estas dos corrientes en serie. En paralelo están entre 6 ohmios más 1 sobre 3, y eso me queda a 1 sobre 2, o sea, la resistencia equivalente me queda igual a 2 ohms. Esto me queda entonces el circuito que yo tengo a la izquierda abajo. Eso sería el circuito equivalente si yo hago estas dos. Como quiero hallar el voltaje aquí en la resistencia de 3, pero como obviamente yo sé que estos dos elementos están en paralelo, si yo hallo el voltaje de la resistencia equivalente en paralelo, entonces el voltaje es exactamente el mismo. Acuérdense, en paralelo todos los voltajes son iguales. En este caso yo digo, no necesariamente es así, en serie, son dos cosas diferentes. Solo en paralelo, estrictamente en paralelo se puede hacer eso. Si no, entonces está mal. Bien, encontrando eso, entonces yo tendría la resistencia donde quiero hallar el voltaje, es la resistencia de 2 ohmios entre la suma de las dos resistencias,
que sería la resistencia de 4 ohmios más la resistencia de 2 ohmios. Cerramos y multiplicamos por el voltaje de la fuente, que sería 2 seno de T. Aquí es importante, obviamente, que vemos que estos son, obviamente, dado en volt. Aquí vemos que es una fuente alterna. Hay que tener cuidado. Acuérdense, si es fuente alterna, su respuesta tiene que ser alterna. Eso me quedaría que Bx sería igual a 2 eso me quedaría a 4 seno de T en volt. 4 seno de T. Preguntas con eso, ¿no? Preguntas. Bien, teniendo eso, entonces ya tenemos el divisor de voltaje. Ahora vamos a aplicar el divisor de corriente. Pero para decir el divisor de corriente, igual con este circuito que está a la izquierda abajo, tengo que hallar primero la corriente total de la fuente para poder aplicar el divisor de corriente. Bien, en ese caso sería menos 12 seno de T más 4i más 2i. Ojo ahí, porque acuérdense, estamos hablando de una fuente alterna. O sea, no puedo poner solo el 12 porque ya estaríamos equivocados. Entonces sería 6i igual a 12 seno de T. Y entonces va a ser igual a 12 sobre 6 seno de T. O sea, igual a 2 seno de T. La corriente de la fuente entonces va a ser igual a 2 seno de T. Bien, teniendo esa fuente que sería 2 seno de T, yo quiero hallar por divisor de corriente la corriente I3. Ya tengo la corriente aquí, que es 2 seno de T, la de la fuente, y quiero hallar por divisor de corriente entonces la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios, o sea, I3. El divisor de corriente dice la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 6 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, o sea, la de 4, perdón, la de 6 ohmios más 3 ohmios, multiplicado por la corriente de la fuente, que es 2 seno de T. En ese caso va a quedar 6 sobre 9 por 2. Esto me queda a 4 tercios seno de T. O sea, la corriente I3 sería igual entonces a 4 tercios seno de T. Y obviamente esto sería en amperes. Es importante poner eso siempre. Bien, eso sería la corriente I3. Ahora yo agregué en el problema original, solo piden
I3 y B. En este caso yo agregué allá IE, es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms. Se dice la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 3 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, la de 6 más la de 3, multiplicado por la corriente de la fuente, que es 2 seno de. En ese caso me va a quedar me queda a 2/3 seno de t en amperes. Y va a ser igual entonces a 2/3 seno de t amperes. Preguntas con esos jóvenes. Preguntas. Bien, queremos hallar, además, comprobar si es cierto que la corriente de la fuente, o sea, I, es igual a la suma de las dos. Eso es comprobación en el nodo A, solo para ver la sumatoria de corrientes que es igual a 0 o sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Entonces, la que entra es 2 seno de t, y le voy a poner en mayúscula todo. El otro es 2/3 seno de t más 4/3 seno de t. Y esto obviamente me queda 2/3 más 4/3, me queda 6/3 seno de t. Y eso me queda entonces al final 2 seno de t es igual a 2 seno de t. Así se hacen ciertas comprobaciones para ir viendo que lo que voy haciendo está correcto. O sea, aquí hay que tener cuidado, sobre todo con los divisores de corriente. Es un poquito más elaborado todo. Bien, ¿ahora me escucha? Bien, eso sería entonces el divisor de corriente y la comprobación en el nodo A, que lo estoy llamando aquí, el nodo para comprobar que la corriente que entran igual tiene que ser igual a las que salen. Es una manera de comprobar si mis resultados están correctos. Obviamente esto es importante, ya tengo tres maneras de comprobar: la sumatoria de potencia igual a 0, la sumatoria de voltaje igual a 0 y la sumatoria de corrientes es igual a 0, o su variación, que sería sumatorias que entran, de corrientes que entran igual a las que salen. Bien, vamos a hacer otro problema. En este caso dice: utilice las combinaciones de resistencia y fuente para determinar la corriente que pasa por ahí. En este caso, como el problema esté estrictamente en serie, entonces puedo hacer dos cosas: sumar las corrientes y sumar los voltajes de manera independiente. Bien, la sumatoria de voltajes voy a hacer en el sentido como que estuviera haciendo la malla. Hay que tener cuidado con eso. Voy a poner menos 80 voltios, menos 30 voltios, más 20 voltios. En ese caso me queda igual a menos 90 voltios, que lo tengo que poner en la posición como está esa fuente de 80, más menos, por el menos que está ahí sería. Y la resistencia equivalente voy a sumar también, pues, están en serie, puedo hacerlo.
Sería 10 ohmios más 7 ohmios más 5 ohmios más 8 ohmios. Hay una resistencia abajo, ojo con eso, sería 30 ohmios. Por lo tanto, esa resistencia equivalente sería igual a 30 ohmios. De eso, entonces nos sale el circuito equivalente que está aquí al lado. Como el problema dice, utilice la combinación entre resistencia y fuente para determinar la corriente I, así como la potencia que entrega la fuente de 80. Obviamente nos piden hallar I, entonces ya con el circuito simplificado, 90 voltios más 30 I igual a 0. O sea, 30 I igual a 90, entonces I va a ser igual a 90 sobre 30 y eso va a ser igual a 3. Y va a ser igual a 3 amperes. Bien, las grabaciones de las clases en cuanto a la fecha solamente de tareas sí las tengo que actualizar. En cuanto a las grabaciones de las clases están ahí abajo. Desde el principio si entró a la clase entonces y escuchó bien, entonces en el principio les dije que iban a estar las grabaciones de las fechas anteriores del trimestre pasado, pero las nuevas obviamente tienen que estar al final. Busque por favor. Y en este caso, la potencia de la fuente de 80 voltios de V por I, entonces sería menos 80 por 3 amperes. En este caso me queda menos 240 voltios. La potencia entonces de la fuente sería menos 240 voltios. Si no hay ciencia para eso, algo sencillo, ya lo habíamos hecho. Pero es más importante el hecho de que se pueden sumar fuentes de un corriente, de voltaje, perdón, en este caso, si están en serie. Igual, ya agregando un poquito más, se pueden sumar fuentes de corriente si están estrictamente en paralelo. Aquí estoy estrictamente en serie, puedo sumar no solo la resistencia, sino que las fuentes de voltaje. Ojo con eso porque eso es muy importante. Si tiene que estar estrictamente en serie, igual lo otro tiene que estar estrictamente en paralelo. Bien, el siguiente ejercicio es igual, decía ayer, una resistencia equivalente, pero tenemos arriba y estamos combinando resistencia equivalente en serie y en paralelo. Bien, en este caso, el terminal está arriba, AB. Por lo tanto, pero dentro del terminal está esa resistencia de 10. Esa no la puedo tocar sino que hasta el final. Por lo tanto, voy de abajo hacia arriba. En este caso, como esta resistencia, este punto que está aquí a la derecha de la resistencia de 6, es un alambre con el punto que está al otro lado, yo jalo ese alambre. Al jalar ese alambre, entonces ya me queda fácilmente visto que la resistencia de 3 y la de 45 comparten el nodo de abajo y el nodo de arriba. Por lo tanto, eso significa que esas dos están en paralelo. Sería 1 sobre R equivalente 1, que sería igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 45. Y se me va a quedar va a quedar 1 sobre 18. O sea, la resistencia equivalente 1 igual a 1 sobre 18.
18. De esas dos, entonces me va a quedar la de 60 puesta aquí arriba, así como está la figura a la izquierda, abajo del circuito original. Me queda la de 20 y la de 18 abajo. Aquí abajo se ve claramente que estas dos están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 sería igual a la resistencia de 20 ohmios más la de 18. Eso me queda igual a 38. O sea, la resistencia equivalente 2 es igual a 38. Teniendo esas dos, obviamente no estoy tocando ni la de 7 ni la de 10, hay que tener cuidado. Entonces me queda fácilmente visto que tanto la de 60 y la de 38 tienen dos nodos en común. Por lo tanto, están en paralelo. 1 sobre R equivalente 3 sería igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 30. Esto me queda 49 sobre 1040. O sea, resistencia equivalente 3 sería igual a 11.400 sobre 49. Eso sería en ohmios. O sea, la resistencia equivalente 3 sería igual entonces a 23.265. Aquí hay que tener cuidado, muchas veces es necesario manejar todas las cifras decimales para no perder la información de ellos. Bien, teniendo ya esas dos simplificadas, que son las de 60 y lo que está abajo de los 60, todo esto está simplificado, entonces solo me queda la resistencia de 7, que obviamente como no puedo tocar estos dos terminales, estos dos estarían en serie. La resistencia equivalente 4 sería igual a esos 7 ohmios más 23.265 ohmios. Eso me queda igual a 30.265. Si se corta, volvemos a entrar rápidamente. Y por último, ya solo quedaría la de 10, como están los terminales y la otra quedaría abajo, están en paralelo. O sea, 1 sobre la resistencia equivalente total sería igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 30.26. Sí. Obviamente, la resistencia equivalente de una resistencia en paralelo siempre va a ser menor que la menor. Acuérdense de eso.